Grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Es un gusto saludarles y tenerlos acá siendo parte de otra conversación de Periodismos Posibles. Mi nombre es Florencia Luján, soy subeditora de audiencias y periodistas de Factual, distintas latitudes. Desde Factual Distintas Latitudes nos encanta conectar ideas, proyectos, personas de América Latina y el Caribe, todo a través del periodismo, la comunicación y la tecnología, y Periodismos Posibles es una de las formas mediante las cuales tratamos de conectar todo esto, a través de un ciclo de charlas virtuales que venimos impulsando hace unos meses ya. Y en esta oportunidad nos encanta darle espacio y decir que los afroperiodismos también son una realidad y posibilidad en nuestra región. Por eso hoy invitamos a periodistas, a escritoras, a una socióloga que saben mucho sobre el tema para ver qué mirada, qué retos, qué oportunidades tienen los jóvenes periodistas e investigadores también afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Así que es un placer para mí que estemos acá reunidos, reunides, y voy a pasar a presentar brevemente a quienes van a tener la palabra hoy en Periodismos Posibles. Bueno, voy a comenzar, quiero que salude Génesis Anangonó. Ella es periodista, es integrante de la cuarta generación de la Red Latam de Jóvenes Periodistas, y también es articulista e investigadora en Wambra, un medio digital de Ecuador, que recomiendo mucho seguir. Muy bien, a ver, te saludo ahora, Génesis. Bien. Hola, Flor. Después tenemos a Evandro Almeida, desde Brasil. Él también es periodista e integrante de la cuarta generación de la Red Latam de Jóvenes Periodistas, y actualmente está trabajando un montón como editor de video y texto en TV, en el programa Bora Brasil. ¿Está bien cómo lo pronuncié, Evandro? ¿Sí? Bueno, es la prueba de fuego. Bien. También tenemos desde Cuba a Liz Oliva. Ella es periodista, también es integrante de la cuarta generación de la Red Latam de Jóvenes Periodistas, y escribe sobre afrofeminismos para el medio cubano El Toque, también. Si no lo siguen, síganlo ya. También tenemos a Indira Suero, periodista de República Dominicana, y es embajadora de Sembra Media, una amiga de la casa. Y por último, quien va a estar moderando esta conversación, es un honor para el equipo de Factual Distintas Latitudes contar con la presencia de Esther Pineda. Ella es socióloga, es escritora y autora de un libro que recomiendo mucho leer y tener en sus bibliotecas, que se llama Cultura Femicida y Machismo y Vindicación. Dos libros fundamentales para empezar a hablar de afroperiodismos, afrofeminismos y demás temas. Así que desde ya, muchas gracias, y Esther, es toda tuya esta conversación. Gracias, Flor, por esta presentación que nos has hecho el día de hoy. Agradezco también la invitación a Jordi. La verdad es que me entusiasmé bastante cuando recibí la invitación a este espacio de Periodismos Posibles, sobre todo para abordar esta temática, ¿no?, de afroperiodismos, miradas, retos y oportunidades. Porque cuando se trata de la población afrodescendiente y sobre todo esa relación con los medios, este ha sido uno de los ámbitos más complicados, uno de los ámbitos en los que los afrodescendientes hemos enfrentado históricamente más dificultades y más limitaciones. En mi experiencia de investigación en estos temas específicos de discriminación racial y de población afrodescendiente en América Latina, que es el enfoque, ¿no?, regional desde el que abordo mi trabajo, varias oportunidades he tenido la posibilidad de trabajar con entrevistas, con encuestas, con cuestionarios, y siempre el tema de los medios de comunicación aparece como un elemento que afecta significativamente a la población afrodescendiente.
Esto, voy a ser breve con estas consideraciones, pero creo que son necesarias, ¿no?, para contextualizar un poco las preguntas a las que vamos. Y justamente la mayoría de la población afro percibe los medios como un mecanismo a través del cual se difunden, se reproducen, se mantienen formas de desigualdad, de estereotipos, de concepciones discriminatorias sobre los afrodescendientes y que contribuye, ¿no?, de alguna forma a la reducción de sus oportunidades en los diferentes ámbitos sociales en los que participan. Porque la mirada social suele estar influenciada significativamente por esas representaciones, esos discursos y representaciones mediáticos a los que todos estamos expuestos y que constantemente consumimos. En ese sentido, por supuesto, esta invitación y el espacio me pareció genial para abordar esta temática, sobre todo porque digamos, discutirlo con jóvenes profesionales, periodistas afro, ya que, digamos, los medios, tanto a nivel de entretenimiento como informativo, estas representaciones de afro hemos estado alejados de procesos de identificación positiva, de éxito, de profesionalismo, y sin embargo, bueno, el espacio de hoy significa una ruptura también, ¿no?, con esas representaciones tradicionales. En ese sentido, aprovecho de darles la bienvenida nuevamente a Liz, a Génesis, a Evandro y a Indira, y me gustaría iniciar preguntándoles cuál consideran es la cobertura que están dando los medios de comunicación en América Latina sobre la población afrodescendiente, y cómo valoran ustedes hasta ahora el tratamiento que estos medios de comunicación en América Latina le están dando a problemáticas, a fenómenos como el racismo. No sé quién de ustedes quisiera comenzar. Lo dejo al azar, invito. Bueno, Indira se lance como la primera en nuestra conversación del día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, Esther. Para mí primero es un placer estar aquí y también compartir con otros periodistas de la región que no conocía y que es un honor conocerles. Yo pienso que al menos por lo que puedo ver y lo que he podido ver en República Dominicana, es un tema bastante, dependiendo del contexto, es un tema que se aborda de maneras diferentes, porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos la particularidad de que compartimos la isla con Haití y que también hay muchos, todavía estamos como que tratando de descubrir nuestra identidad y también de aceptar nuestra identidad. Entonces, cada vez que se toca un tema que tiene que ver con algo que se puede definir como afrodescendiente, tiene que ver con temas que estén relacionados a Haití, porque es como que una población, tenemos una historia, ambas naciones. Temas así como que de identidad y de raza, son muy pocos tratados. En realidad yo creo que contar con los dedos de las manos las veces que se ha tratado ese tema en la prensa o en otros ámbitos. Y cada vez que se tratan esos temas, es también despierta como que muchas conversaciones y muchos debates, porque es un tema bien espinoso, al menos aquí en República Dominicana. No sé cómo será en los demás países, pero pues esa es la situación aquí en esta isla. Gracias, Indira, por tus consideraciones. ¿Quién más quisiera reflexionar al respecto? Yo, por ejemplo, yo voy a hablar un poquito de Brasil. Acá poco se cubre la cuestión del racismo, especialmente por la grande prensa, sí, así decimos acá. Por ejemplo, yo trabajo en una de ellas y trabajo en un programa nacional que es Bora Brasil, de audiencia nacional, y otro que es de audiencia local, que es Bora São Paulo. O sea, es difícil tratamos de sistemas allá que no sean, que ocurran, en el exterior. Porque aquí en Brasil el tema, la población no es tan unida como en otros países, infelizmente. Claro, hay medios independientes que tratan la temática negra de manera fabulosa. Una de ellas es Alma Negra,
es increíble, Alma Preta, perdón, y es increíble su contenido, que se trata de la población negra de una manera positiva, no solamente de una manera negativa, porque cuando miramos, hasta mismo es una línea de una canción de Brasil, que solamente vemos negros en la tele cuando hay situación de violencia. Es muy raro vernos negros en otras situaciones, o sea, cuando yo aparezco en la tele, cuando otro compañero aparece en la tele, es una victoria para nosotros. Entonces la cuestión del racismo acá es muy complicada por eso, porque no se hay un lobby tan fuerte de nosotros para hacer llegar las cuestiones allá. A no ser que sea algo como, por ejemplo, un policía hizo algo y alguien grabó, pero tiene que ser algo muy grave para que pueda llegar a la tele y llegue a una audiencia nacional, ¿sabes? Es un poquito complicado eso. Otra cuestión también, podemos decir, la cuestión de Estados Unidos, como es cubierto acá también en Brasil, es lo siguiente. Nosotros no tenemos corresponsales negros alrededor del mundo, o sea, entonces siempre va a ser un hombre o una mujer blanca hablando del racismo en otros países. Es muy complicado. Y también la otra cuestión es que, por ejemplo, los comentaristas negros acá, en gran parte solo aparecen para hablar de temas cuando ocurre algo, una explosión de racismo en Estados Unidos, una cuestión muy poderosa acá. Pero ¿dónde están los negros hablando de economía y de política? Es raro. Solamente los llaman para hablar de racismo, en gran parte de las veces, 80%. O sea, entonces son cuestiones que aún necesitan de gente que va a venir, que va a ocupar esos espacios en el futuro, como yo y otros compañeros, que van a estar listos, que van a estar preparados y van a hablar de cualquier tema, no solamente de racismo. Aquí en Cuba pasa algo muy curioso, que es que el tema racismo simplemente no está, porque supuestamente con el proceso revolucionario del 59 se abolió. Entonces es un tema del que no se habla en los medios de comunicación nacional. Ahora con la explosión de Internet y los medios alternativos, sí se toca un poco, pero hay que volver a eso porque hablan de la población negra, de las comunidades negras en Cuba, desde el punto de vista de la marginalización, desde el punto de vista del estereotipo. Incluso cuando hablamos de la cultura, que la cultura afrocubana evidentemente tiene raíces en África, hablamos como si fuera algo extranjero, como si no perteneciera a nuestra propia nación, no tiene nada que ver con lo que somos, porque estoy segura que le preguntan a alguien de África sobre la religión en Cuba, en las religiones africanas en Cuba presente, dicen, bueno, eso se diferencia muchísimo de lo que nosotros tenemos aquí. Y lo otro es que generalmente los medios de comunicación hablan de África como un todo, que no sucede así con Europa, que no sucede así con Latinoamérica. África es un país. Tú preguntas y África es prácticamente un país, porque dicen, ¿dónde sucede eso? En África, pero ¿en qué parte de África? ¿En qué país? No saben decirte, porque generalmente la tendencia que hay cuando se habla de lo negro, de la persona negra, de las comunidades negras, es a homogenizarnos. Somos todos más de lo mismo, todos encajamos en un estereotipo. Generalmente no se habla de racismo, pero cuando se va a tocar el tema es desde los estereotipos de la delincuencia, de la marginalización, nunca para reivindicar. En la televisión cubana pasa lo mismo que en la televisión de Brasil, donde están los negros. Son personas blancas hablando de racismo en Estados Unidos. Ok, ¿y dónde se habla de racismo en Cuba? ¿Dónde está? Y lo otro es eso. Los especialistas negros solo aparecen para hablar de racismo, de cuestiones raciales, de idiosincrasia, de cultura, de arte, pero muy poco para hablar de política, muy poco para hablar de economía. El estereotipo es que, por ejemplo, yo he trabajado en la televisión durante mucho tiempo y cada vez que la gente me ve en la calle, soy una mujer negra, que digo, bueno, soy periodista, trabajo en la televisión, las personas me preguntan, ¿y de qué hablas tú? ¿Cultura? ¿Deporte? Digo, no, ciencias políticas, análisis internacional. Y me dice, ¿verdad? Es como, ¿en serio una negra puede hablar de temas que no sean culturas, que son más fáciles, o de deporte, ya que las mujeres estamos reivindicando ese espacio? Y entonces es complejo tratar el tema sin caer en el estereotipo. Y lo otro es que para un negro hablar de racismo es como desde el dolor, desde, bueno, es que ese tema tienes que superarlo, y el racismo no existe, ¿de qué estás hablando? No vemos colores, no sé qué. Pero si un blanco habla de racismo es como, ah, mira, él qué inclusivo. Entonces creo que es un reto ahora mismo para los periodistas de Latinoamérica hablar de racismo desde nuestras propias realidades, nuestros propios contextos, y llegar realmente a las audiencias.
Claro, o sea, yo ahorita que les escucho a todos, todas, lo mismo sucede acá en Ecuador y yo lo pensaba, ¿no? Porque aquí también, cuando regresan a mirar a los medios de comunicación, cuando regresan a mirar a la población negra y afrodescendiente, es para hablar precisamente de delincuencia, de deportes o de pobreza. O sea, no hay como que otro tópico. Y, o sea, yo siempre me acuerdo de esto, ¿no? Cuando ahorita hay una ley de comunicación, ¿no? Súper cuestionada, pero en fin, ¿no? Antes era como que más común escuchar, detuvieron a 5 personas, 3 son negros y de los otros 2 no decían absolutamente nada. Entonces era como que reforzar este estereotipo de que sí, los negros son delincuentes. Y, y claro, lastimosamente, o sea, siento que ya no se enfocan en eso porque ahora han dado paso como que a la xenofobia. Entonces ahora es como que súper común hablar de ciudadanos venezolanos, ciudadanos cubanos, ciudadanos haitianos, que son los que están delinquiendo y que cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, aquí la prensa también es como que corrobora, la tradicional al menos, no cubre temas relacionados a racismo. De hecho, suelen acentuarlo. Hace poquito, posterior a la muerte de George Floyd, un periódico nacional sacó una entrevista de una ex Miss Ecuador en la que ella hablaba de que en Ecuador existe racismo inverso, ¿no? Y de que las minorías, los indígenas, los negros, discriminábamos a las personas como ella, ¿no? Que tiene como que todas las facciones eurocéntricas, así rubia, ojos verdes y demás, y que éramos nosotros, las minorías, quienes discriminábamos a las personas que como ella no se parecían a nosotras, ¿no? Entonces es una cuestión como que tú te pones a analizar, más allá de hablar de los negros en el fútbol, en el deporte, bailando bomba o marimba, tú no ves otra cosa, ¿no? Y es como que de la misma manera tampoco encuentras tantas o tantos periodistas negros en televisión, y los que están es para hacer, o sea, para cumplir un rol súper específico que generalmente tiene que ver con leer las noticias o ser el compañero del otro, de la otra, pero no un rol protagónico, ¿no? Entonces es como que ver a gente negra en estos espacios súper privilegiados es rarísimo. Y si están, es, o sea, como yo digo, cumpliendo la cuota racial, ¿no? Es como para decir que somos inclusivos. Y a mí, de hecho, me pasaba en la universidad. En la universidad hicieron todo un canal y demás. Y uno de los profesores decía, es que tú tienes que estar ahí. Y era como que, claro, ya tiene al indígena, entonces quiere poner también a la negra. Entonces era como que, o sea, no, yo definitivamente no estoy para cubrirles la cuota racial, no estamos para eso, sino que hay que reivindicar estos espacios y narrar historias, ¿no? Desde el pueblo, desde las realidades, y no basados en estereotipos. Gracias por sus intervenciones. Hay cosas muy interesantes que mencionaron y que quisiera rescatar. Por ejemplo, cuando hacen referencia a, digamos, la invisibilización de la población afro y de las situaciones y de las temáticas vinculadas al racismo en la mayoría de los países, y vemos que es un elemento en común, digamos, con independencia de las particularidades, las individualidades con que este fenómeno se desarrolla en cada uno de nuestros países. La realidad es que hay una trama común, y es que los afrodescendientes están subrepresentados en los medios de comunicación. Y esto suele tener como dos razones generales, ¿no? Por un lado tiene que ver con el irreconocimiento de los países latinoamericanos de su herencia afro. La mayoría de nuestros países, y sobre todo incluso aquellos donde existe más población afro, hay mucha resistencia, mucho rechazo a reconocerse como una población con un país con población afro. Entonces, tiene que ver como que no abordamos ese tema porque aquí casi no hay afro, es decir, son muy pocos, o países del sur que apuntan a la narrativa de han desaparecido simplemente, desaparecieron en las guerras de independencia o en algunos otros momentos, alguna peste, es decir, mató a todos los indígenas y todos los afro, entonces es un tema de que no es necesario abordar. Y el otro elemento, de alguna forma, que motiva esta invisibilización de la población afro en las narrativas mediáticas tiene que ver con los mitos políticos que se han construido en algunos países. Como ya Liz, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de Cuba, y es un tema que siempre, es verdad, es recurrente para quienes estamos en otras latitudes. Siempre vemos el mito, ¿no?, que abunda de que en Cuba no existe racismo porque la revolución lo erradicó. Tiene que ver además narrativa en la que también se instala la idea de que no existe sexismo en Cuba porque la revolución también lo erradicó. Entonces, estos dos mitos de la inexistencia de la población afro o su aniquilamiento histórico, junto con la inexistencia del racismo vinculado a estos procesos políticos, de alguna forma saca del eje
mediático a la población afro. El otro elemento que me parece importante rescatar de lo que he mencionado es que el racismo nunca es abordado por las grandes cadenas noticiosas, y creo que esto es un elemento también en común en la región. Cuando suele ser abordado, la tendencia es que sea visibilizado por medios independientes, y por supuesto en medios independientes donde hay una presencia de población afro que tiene interés desde su experiencia concreta de visibilizar o de denunciar estas situaciones, o visibilizar su cultura, entre otros. Y lo otro tiene que ver, ya lo mencionaban, que cuando aparecen, digamos, en el ámbito noticioso, ya sea en efecto porque han sido victimizados, es decir, en unos hechos graves que ha sido imposible invisibilizar, pero generalmente cuando el afrodescendiente es quien ha victimado a otro y, digamos, ha sido incluso asesinado en esos escenarios, lo cual genera discusiones en el ámbito público, pero que además discusiones no como para erradicar o solidarizarse ante estas formas de violencia, sino generalmente que apuntan incluso a la justificación de hechos de violencia contra la población afro. No solamente que es reproducida por la audiencia, sino que incluso también por, desde los mismos periodistas y desde los mismos medios de comunicación. En el caso de las formas de discriminación racial en Estados Unidos, suele ser noticia en América Latina, y parte, por ejemplo, de lo que comenzaba a discutirse cuando ocurrió el caso de discriminación racial de George Floyd, era que hablamos de racismo en América Latina cuando ocurre en Estados Unidos, pero nunca al interior de nuestros propios países, ¿no? Ahora, me gustaría, ya que mencionaron, digamos, de que en la región muy poco se habla de estos temas, poco es abordado por estas grandes cadenas, pero me gustaría saber cuáles consideran ustedes son los medios o los proyectos que de alguna forma actualmente están haciendo un buen cubrimiento de la temática afrodescendiente en América Latina. Pudiéramos repetir incluso el mismo orden ya de intervención anterior. Comenzaríamos con Indira, ¿sí? Sí. Bueno, justamente hace pocos días conocí un medio en Puerto Rico, sí, en Puerto Rico, que se llama Revista Étnica, y creo que Lilian, bueno, la profesora Lilian, la veo que está aquí, ella lo presentaba en un panel que participamos, y me llamó mucho la atención porque yo no conocía medios que trabajaran con temas afro específicamente. Me gustó mucho como ese grupo de periodistas abordan el tema afro, especialmente como que desde la perspectiva del contexto puertorriqueño, y también desde la perspectiva femenina. Entonces eso me gustó mucho. Ese es el único medio que conozco que trate un tema afro en el continente. Acá en Brasil, por ejemplo, mi favorito, y yo creo que lo hace mejor, es Alma Preta, que es preta, es negro en portugués. Ellos se tratan específicamente, y no solamente de cuestiones como culturales, entrevistar raperos, otras cosas, no, son cuestiones políticas. Hacen un podcast de extrema calidad. Son tidos hoy como la principal referencia de periodismo negro acá de nuestro país. Y una otra cosa, por ejemplo, hay otros medios también que cubren la cuestión negra, pero son muy concentrados a veces dentro de las favelas y se queda como contenido a veces solamente para aquellas personas o para la gente que por curiosidad de afuera quiere leer lo que se pasa allá. Y otra cosa también es la cuestión comunitaria. A veces los medios negros se quedan muy cerrados dentro de comunidades, especialmente comunidades antiguas de esclavitud, que llamamos acá de quilombolas, donde la gente produce contenido para ellos mismos. O sea, no deja de ser un periodismo también. Es un periodismo más comunitario, claro, que tiene una audiencia muy chiquita, pero muy involucrada porque son de ellos. Pero aún falta más eso en Brasil. Son poquísimos. Hay esos chiquitos comunitarios, pero solamente Alma Preta de verdad, o Agencia Mural también, son los dos que tienen como un ámbito de que van a tratar de los temas, que hacen los temas de una manera positiva también, no solamente
de decir, mira cómo somos pobres y cómo sufrimos. No, no, hacemos cosas importantes, tenemos nuestros derechos, hacemos cosas, tenemos todos los derechos posibles y somos gente de Brasil también. Porque imagínate, un país que tiene la segunda población de negros más grande en todo el mundo, tener tan pocas medidas específicas para nuestro pueblo. En el caso de Cuba es parecido, no hay como un proyecto de medio, un medio de comunicación que aborde solamente la temática de las comunidades negras y afrodescendientes en Cuba. Si bien hay diferentes trabajos, espacios en los que se puede resaltar esa dinámica, generalmente no existe. Se nos Como quedó un lugar congelada, para leer Liz. sobre comunidades negras, sobre reivindicación. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, de nuevo. Perdón. Un espacio para leer sobre comunidades negras y afrodescendientes en Cuba. Y yo recomendaría un blog que hace una mujer que se llama Negra Cubana Tenía que Ser, reivindicando un poco la frase despectiva en un inicio que tenía, bueno, es negra tenía que ser. Bueno, entonces ella le puso a su blog Negra Cubana Tenía que Ser. Es una cubana radicada en Alemania, su nombre es Sandra Abdalá, y es súper interesantísimo porque ella siempre encuentra la manera de resaltar como aspectos positivos cuando habla de personalidades negras y se sale mucho del estereotipo y del marco que hay para eso, siempre va mucho más allá con cosas mucho más interesantes, denuncia sobre todo cuestiones raciales dentro del país, incluso de lo que la gente pudiera decir, bueno, pero eso es una exageración, eso no es racismo, esa mujer está exagerando, porque yo creo que es el racismo sutil, el que estamos tan acostumbrados, que ya no identificamos como tal, que ya lo asumimos como algo natural, como un status quo, así tiene que ser, y creo que es un espacio sobre todo para aprender sobre el movimiento antirracista en Cuba. Antes de darle la palabra a Génesis, me gustaría comentar algo sobre lo que nos mencionaba Liz, justamente sobre el caso de Negra Cubana Tenía que Ser, de Sandra, que ella ha hecho un trabajo de activismo y también incluso de investigación y de comunicación, porque visibiliza desde allí a población afro, por supuesto principalmente cubana, pero también latinoamericana, ¿no? Producción de contenido, de pensamiento, pero justamente denunciar las experiencias y las situaciones de racismo en Cuba le ha valido incluso estigmatización, exposición en las redes sociales, y esto de alguna forma tiene que ver con eso que hablábamos antes, ¿no? De esos relatos que se construyen sobre la inexistencia o la erradicación del racismo en algunas sociedades y cómo incluso también se convierte en un escenario, se suele creer que no, porque generalmente cuando se habla de periodismo y de riesgos y de exposición, se cree que solamente están expuestos aquellos que denuncian situaciones de violencia política, de violación de derechos humanos, de corrupción, pero también incluso en temas vinculados a la discriminación racial, al sexismo, digamos, a formas de discriminación cotidiana, también expone principalmente a quienes están vinculados a estas experiencias y tienen años de activismo sobre el tema. Bueno, era brevemente lo que quería comentar. Génesis, por favor, te escuchamos. Gracias. Bueno, igual creo que en lo que decían, ¿no? Acá tampoco hay como que medios específicos que se dediquen a cubrir el tema afro. Nosotros, bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama Afrocomunicación SC y desde este espacio tratamos, sí, de hablar como que de los temas del pueblo, ¿no? Pero claro, es como que una apuesta más desde el activismo en un espacio en radio pública, y es el primero, de hecho, dirigido y conducido por mujeres negras que hablan sobre temas del pueblo negro, ¿no? Pero es como que esto, ¿no? Es un activismo, una forma de activismo, sin embargo, o sea, también tomamos como que ejemplos desde otros espacios, y uno de los proyectos que a mí me gustan muchísimo es el de Blogueiras Negras de Brasil también, porque, o sea, aparte de abordar temas relacionados con la etnicidad y la clase, es una apuesta colectiva desde las mujeres y desde el feminismo, ¿no? Para hablar de estas experiencias o de las realidades y los contextos de las personas negras, que si bien es cierto son desde un sitio específico, desde un lugar específico,
creo que todas las personas negras y afrodescendientes tenemos como que algo que nos conecta, ¿no? Como dicen aquí los maestros y maestras del pueblo, todos los negros tenemos la misma historia y eso es lo que nos conecta y lo que nos hermana. Gracias, Génesis. Sí, sobre lo que ya mencionaba, me gustaría rescatar algunos elementos, y es que, en efecto, en la mayoría de los países de América Latina existe muy pocos proyectos o muy pocos medios donde se aborde la temática afro de forma exclusiva, o incluso donde la temática y la situación social de la población afro, aunque no sean exclusivos sobre el tema afro, digamos, su situación esté visibilizada, esté expuesta de forma recurrente, como otros ámbitos o fenómenos o situaciones, escenarios sociales. Generalmente, como ustedes ya hacían referencia, estos temas se abordan en medios muy pequeños, generalmente de carácter local, principalmente, y la mayoría suelen ser iniciativas comunitarias, iniciativas fomentadas desde los mismos grupos de activismo, organizados por las mismas comunidades negras, por las mismas comunidades afro. Yo también conozco muy pocos medios o espacios donde se abordan estas problemáticas. Por ejemplo, en el caso de Brasil conozco Afropress, que intenta ser un espacio que no solamente habla, digamos, de temas de discriminación racial o la tradicional folclorización, sino que intenta visibilizar, ¿no?, esa participación de los afro en lo político, en lo económico, tiene varias dimensiones de lo noticioso. En el caso de Colombia está la revista Marea, que es una iniciativa pequeña, pero también, digamos, fomentada desde y organizada por mujeres negras, feministas, colombianas. Bueno, creo que incluso son los únicos dos de los que tengo referencia. Algunos de los otros ya que conozco ya los han mencionado ustedes. Pero parte de esto también tiene que ver, o la poca presencia de afros en los medios y de la temática afro en los medios, por supuesto tiene que ver con líneas editoriales, ¿no? Donde hay una concepción, por supuesto, donde quienes dirigen medios o quienes piensan los medios suelen ser hombres con recursos, hombres blancos, y por supuesto esta es la mirada que se imponen en los medios. Si no tenemos presencia o representación en estos espacios, es muy probable que nuestras situaciones, experiencias, intereses y necesidades estén reflejados allí. Pero además de eso, también tiene que ver con la poca profesionalización de nuestra población afro, y sobre todo en ámbitos como es el periodismo, es una realidad. Somos la población menos profesionalizada en la mayoría de nuestros países, y pocas veces lo somos en ámbitos como lo es el periodismo, como lo es la sociología, como, digamos, estas grandes estas carreras, ¿no?, que abordan o problematizan sobre estos grandes fenómenos sociales. Entonces, esto también de alguna forma condiciona o limita nuestro acceso a estos ámbitos y estos espacios. En ese sentido, y orientando un poco más la conversación, ya más digamos, de lo estructural, un poco más a lo personal, me gustaría preguntarles ¿qué retos enfrentan o han enfrentado ustedes como periodistas afro en su hacer o su desarrollo profesional en América Latina? Le doy la palabra a Indira siguiendo el mismo orden, vamos a repetirlo durante todo el encuentro y así. Bueno, gracias Esther, estaba pensativa como que analizando. Esa es una pregunta como que me ha dejado pensando mucho. Antes de pasar a esa pregunta, quería también aprovechar en la pregunta pasada, porque generalmente los periodistas no hablamos mucho de nosotros. A mí se me pasó, pero yo tengo una página que se llama negritacomecoco.com y que tengo desde 2011, y ahí pues hablo sobre afrodescendencia en República Dominicana, que es un tema que para nada se trata. Entonces, nada, les invito a ver lo que hago ahí en Negrita Come Coco. Ya pensando como que en los retos que yo he tenido, bueno, no sé si es porque yo estoy en un país en el que la mayoría de gente se ve como yo, más que tener retos
en mi profesión, por cómo me vea o algo así, yo diría que los retos han sido más de que la gente entienda el mensaje que yo estoy llevando, porque yo trato temas y justamente con lo de, bueno, escuchan a mis perros, está aquí. Justamente con ese tema de afrodescendencia y todo eso, no es un tema que se trate mucho aquí. Entonces, mi reto ha sido llevar ese mensaje y hacer que la gente y la población entienda que hay temas que hay que tratar y que hay que hablar sobre esos temas. Tratar esos temas que son espinosos para la población dominicana, tratar temas sobre qué somos, sobre cuál es nuestra identidad, sobre por qué nuestra cultura es así, sobre por qué nuestra cultura tiene tanto de África. Todos esos temas son muy espinosos aquí y cuando tú tratas esos temas, pues te tildan de que tú quieres ser de África o algo así. Es como que un tanto complicado. Entonces yo diría que ese ha sido mi mayor reto, porque en cuanto a que me digan tú no puedes trabajar aquí porque tú te ves así, no me ha pasado. Sí, acá yo empecé a reír porque es algo extremadamente complicado. Yo tengo un compa que está aquí con nosotros también de Brasil, su nombre es Enrique, es un hermano mío y él puede confirmar lo que voy a decir. Desde muy chiquito acá en Brasil dije a nosotros, personas negras, que nosotros tenemos que luchar, batallar 5 o 10 veces más que todos los otros, porque es muchísimo más difícil conseguir las cosas. Pero también hay un punto muy importante ahí. Nosotros empezamos como a 10 o 15 de grados abajo de cualquier otra persona blanca. O sea, la persona blanca está aquí, nosotros estamos muy abajo y tenemos que hacer esas 10,000 cosas más para intentar igualar de una manera. Entonces ya empieza ahí el problema. Nosotros podemos tener, especialmente como periodista, he hecho eso. He estudiado demasiado, he hecho talleres, he hecho parte de la red, que es algo muy importante y difícil para un brasileño hacer. Espero que no más, pero por la lengua. Entonces nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas más para intentar llegar a un patamar que una persona blanca está. O sea, podemos ser más capaces, tenemos más instrucciones, pero es eso solamente para igualar en posición, para plantear algo. O sea, es muy difícil. Una cuestión como Indira ha dicho, tal vez yo no percibí racismo hasta poco tiempo, porque todo el medio que viví en mi vida, nunca he pasado por eso. La gente es como yo, enfrenta los mismos problemas que yo. Si está yendo a la escuela, la policía para, tranquilo, es normal. Pero no es normal. Cuando tú te sales de esa burbuja, cuando también tú te propones a tú mismo a conocer tus raíces africanas de verdad, de dónde sacaron tus familiares, tú empiezas a entender que es mucho más que la criminalización. Cuando dije a mí, mira, África, a veces nosotros tenemos una visión un poco animada de lo que es África, pero yo tuve la oportunidad de vivir allá por 2 meses y he dicho, mira, cuando hablan de África, para mí es eso que pienso que mi pueblo ha hecho. La primera lengua del mundo escrita, las pirámides, es eso que nuestro pueblo ha hecho en el pasado. Es eso que tenemos que cargar con nosotros siempre. ¿Sabes? Es algo que yo tomé como militancia mía, como periodista, porque cuando entro en la redacción, no hay gente como yo. Hay 3, 4, 300, 500. Tenemos que hacer la diferencia ya y ayudar a las personas negras a llegar allá también. Porque cuando nosotros ponemos el pie dentro de una redacción, las cosas pueden empeorar o mejorar a nuestra carrera. Y tenemos que utilizar eso para ayudar a los otros. Es eso lo que pienso. Debemos buscar nuestras raíces, pero también tener en mente que nosotros tenemos que hacer muchísimas más cosas para llegar a un determinado patamar. Y muchas veces, mismo más capacitados, los menos incapacitados, pero porque son blancos, consiguen posiciones que nosotros no. Y eso es la cuestión principal del periodismo. La oportunidad no es solamente por el color, sino por competencia. No es por color, no es por barrio, no es por la región que vives, pero sí por competencia.
Yo creo que a todos de una forma u otra nos sentimos de la misma manera, nos sentimos igual, porque yo recuerdo que a medida que iba creciendo, mi mamá siempre me decía, tú tienes que esforzarte más, tú tienes que trabajar más. Y yo no entendía por qué, y era simplemente por el hecho de que era negra. Y uno dice, bueno, y cuando te pones a analizar, dices, bueno, pero en Cuba no hay racismo, porque mira, tú eres periodista. Y entonces yo estoy un poco mi función, mi labor es un poco desmitificar eso. Dígole, sí, yo soy periodista. ¿Y cuántas más como yo ves? ¿Cuántas somos? Sí, la población afrodescendiente en Latinoamérica representa 1/3 de la población general de la región, del continente. ¿Y cuántos vemos en los medios de comunicación? Somos 1/3. ¿Dónde estamos que no nos vemos? Además de los lugares comunes que ya todos hablamos. Entonces yo creo que el reto es precisamente eso, ¿no? Ser como referente, ser un patrón de que las personas puedan decir, ok, y no solo, y un poco desmitificar el hecho de que, bueno, con esfuerzo y sacrificio se llega, ¿por qué no? Porque simplemente el racismo es algo estructural y vivimos en sociedades racistas donde todo está conformado para que simplemente no llegues, porque no estamos para que seamos la regla, sino excepciones. Entonces la gente, cuando habla de que, bueno, es negra, pero es periodista, es inteligente, es como si fuera la excepción, es como si fuera yo algo eh, eh, fuera de lo normal, cuando no lo es. Simplemente por X o por Y pude llegar, pero hay un montón de gente negra igual capacitada que simplemente no ha podido llegar. No tiene nada que ver con el esfuerzo, no tiene nada que ver con el sacrificio, tiene que ver porque vivimos en una sociedad que es racista y que estructuralmente está organizada para que las personas negras no lleguen. Y entonces yo creo que es un poco a lo que tenemos que ir, a lo que tenemos que trabajar, a los mitos que tenemos que desmitificar, disculpen la redundancia. Y yo creo que yo que he trabajado para la televisión, cuando yo entendí lo que yo representaba en cuestiones de referente, me hizo mucho más fácil mi cambio. Por ejemplo, yo estuve toda mi vida alisándome el cabello, llevando el cabello de forma lisa porque era más linda, porque socialmente era más aceptada y demás. Y cuando decidí llevarlo al natural fue un desastre, fue un desastre. La peluquera, cuando la primera vez que fui a salir en cámara con mis pelos, me dijo, pero, ¿y qué tú te vas a hacer en esta cabeza? Porque yo no sé qué tú vas a hacer en esa cabeza, no sabemos cómo peinarte. Y yo me sentí tan mal, me sentí tan frustrada, tan bueno, estaré haciendo algo mal, porque también todos nosotros nos estamos deconstruyendo y tenemos como muchas luchas internas que por lo menos a mí me va a costar tiempo poder subsanar y poder estar bien conmigo, con lo que soy, con mi herencia. Ya uno va aprendiendo por el camino cosas, pero nos falta un montón, porque crecimos en una sociedad donde nos dijeron que nosotros éramos los menos. Y un día una niña me dijo, yo quiero ser como tú, porque mira, periodista, porque tú tienes los pelos igual que yo. Y eso me dio un alivio, porque es que no crecemos viendo personas con nuestros rasgos físicos en la televisión. Y cuando los vemos, los rasgos que vemos son de personas negras, pero lo más blanqueados posible. Y entonces eso es como que, bueno, lo socialmente aceptado es esto y nunca nos atrevemos a probar cosas distintas. Y yo creo que es el reto como periodistas negros, y sobre todo tratar de llegar a las comunidades, a las personas y decir que, bueno, hay un mundo más allá para nosotros, lo que simplemente no lo vemos ahora mismo, pero sí es posible. Gracias, Luis. Le doy la palabra a Génesis. Gracias, Esther. Yo escuchándoles a todos, todas, es como que sí, ¿no? Me pongo a pensar un montón y sí, creo que me ha pasado un poco de todo lo que todos cuentan, porque como decía Indira, yo siento que a mí, o sea, una posibilidad laboral por el hecho de cómo luzco no es como que no me ha afectado, digamos, eso no ha sido un reto, pero estoy consciente de que eso también se debe a mis privilegios, ¿no? Porque al ser una mujer negra de ciudad y tener acceso a otros espacios que personas de mi edad no tienen, entonces es súper complejo, ¿no? Es obvio que no voy a ver a compañeros, compañeras como yo en otros medios o incluso en otras profesiones, ¿no? Porque no, como decía Liz, el sistema está hecho para que nosotros no estemos ahí.
O sea, todo está diseñado para que nosotros no estemos ahí, y los pocos que estamos es lo que también decía Ivandro, sacarte la madre para tener ese espacio, para tener ese acceso, o sea, hacer el doble de trabajo de lo que hace el resto para tener asegurado tu espacio, tu permanencia en ese sitio, ¿no? Pero, claro, como digo, o sea, yo estoy consciente que eso tiene que ver con mis privilegios y desde ahí también el tema de la cobertura, ¿no? En mi caso particular es como que yo hago periodismo desde la autodeterminación y para mí es importante que las noticias referente al pueblo abunden en los medios, ¿no? Yo siempre digo, o sea, hay que ennegrecerlo todo, porque si a ustedes les afecta, o sea, ver negros ahí, hay que ennegrecerlo, o sea, hay que incomodar. Nosotros no podemos estar ahí literal como un símbolo de interculturalidad, de que sí, que somos parte de espacios diversos y demás cosas, porque no es verdad. O sea, simple y sencillamente es para tener un discurso políticamente correcto y cubrir, ¿no? Decir como que, o sea, no, sí somos chéveres, sí somos buenas personas porque tenemos a periodistas negros, tenemos a periodistas indígenas y ya. O sea, entonces, para mí es como que clarísimo, yo no voy a hablar del pueblo eh, en términos de deportes, de delincuencia, de pobreza. Yo creo que es necesario también como periodistas, o sea, y eso también es algo complejo, creo que dentro de esto, hacer que los medios de comunicación se interesen, ¿no? Por estas historias y que empecemos a hablar de las cosas maravillosas que estamos haciendo y eso no es posible, ¿no? No es posible, se dificulta un montón por estas mismas lógicas. Cuando Liz decía que una niña le decía del cabello que ella quiere ser periodista, que se ve reflejada en ella, yo me acordaba que cuando era niña, no recuerdo qué edad tendría, pero a mí me preguntaron en la escuela qué quería ser de grande, y yo dije periodista. Y lo que la profesora me dijo fue, es que no hay periodistas negras. Entonces, es eso, ¿no? Es el poder de la representación, o sea, ver a otras personas como tú haciendo lo que tú quieres hacer, o sea, y darte cuenta que sí puedes hacerlo, simple y sencillamente no quieren que lo hagas, o sea, porque les incomoda tu presencia, porque este espacio no es para ti supuestamente, y no, hay que romper con esas lógicas, ¿no? Y por eso también es necesario que las personas afro, independientemente de la carrera que elijan, tengan esta preparación, tengan acceso a educación, ¿no? Que aquí, al menos en Ecuador, está comprobadísimo que no tenemos acceso a educación, los afrodescendientes son la población más pobre del país, y es por esto, ¿no? No es que se les pide desde la lógica paternalista que el Estado nos regale todo, sino que simple y sencillamente se cumpla con este derecho, que se garantice estos derechos y que los afroecuatorianos podamos hacer con esos derechos lo que nos compete, ¿no? O sea, no es una cuestión de que te regalen ni mucho menos, sino como que de asegurar el acceso a esos espacios que a otras personas sí les aseguran, ¿no? Y que a nosotros, pueblos históricamente oprimidos, no. Gracias, Génesis. Bueno, y a todos por lo que han compartido con nosotros. Digamos, me siento, por supuesto, también identificada con ustedes porque, aunque tengo más edad que todos ustedes, pero justamente es parte de ese proceso, ¿no? Como ya les comentaba antes, los afro tenemos menores índices de profesionalización y esto, por supuesto, de entrada, y como ya lo comentaba Evandro, parte del hecho de que nosotros estamos en una posición de desventaja desde el inicio, ¿no? Nuestro acceso a las oportunidades, a las posibilidades, siempre se da en condiciones de desigualdad, en condiciones de inequidad. Y eso implica siempre poder acceder a ciertos espacios, a ciertos niveles académicos, de reconocimiento, de participación, muchísimo más trabajo. E incluso nos lleva a parte de lo que comentábamos cuando iniciábamos, de manera muy informal, y era cuánto trabajamos, ¿no? Cuánto trabajamos cada uno de nosotros, incluso la presión y los niveles de autoexigencia que tenemos sobre nuestros hombros. Y tiene que ver con eso, porque el racismo no solamente tiene consecuencias sociales, consecuencias en los niveles de participación o acceso nuestros, sino también consecuencias psicológicas, que configuran de alguna forma nuestra personalidad y la forma, ¿no?, en que nos relacionamos con el trabajo, con los otros, en los diferentes ámbitos en los que participamos. Sobre esto y estos niveles de profesionalización que tenemos, hay como dos posturas que suele tener el afrodescendiente que se profesionaliza. Y por un lado es la persona que, bueno, digamos, es ingeniero o es periodista o es médico y se dedica al desarrollo de su profesión, pero sin hacer desde allí activismo o involucrarse ya con un tema de
construcción o vindicación de la identidad afro o de lucha contra el racismo. Mientras que por otro lado, quienes nos profesionalizamos, habemos algunos que hemos asumido desde nuestra formación, desde nuestra experiencia concreta, como todo un reto, como todo un compromiso también ese proceso no solamente de crecer nosotros profesionalmente, sino también cómo hacemos uso de esa herramienta que tenemos, la posibilidad del acceso que tenemos con limitaciones a diferentes espacios, de tratar de sensibilizar, de cuestionar, de problematizar y de abrir espacios, como ya ustedes lo decían, de abrir brechas, de abrir caminos para los otros. A mí me encanta de verdad verlos en este espacio, sobre todo tan empoderados y empoderadas con tanta conciencia, porque, digamos, son muy jóvenes y tienen muchísima claridad sobre esto. Digamos, yo recién graduada no tenía ese nivel de claridad, estaba en ese proceso de construcción y de descubrimiento, y justamente no habían profesionales en mi área que lucieran como yo. Y es parte de lo que, con lo que crecemos, llegamos a la edad adulta y no hay gente como nosotros, estamos estudiando en los libros, no hay referentes como nosotros, no hay referentes positivos, prendemos televisión, nunca hay gente como nosotros, entonces es difícil creer que podemos ser periodistas, que podemos ser escritores, que podemos ser médicos, que podemos ser arquitectos, si no vemos gente en esas posiciones que luce como nosotros. Y lo que nos muestra siempre la televisión para las mujeres es la hipersexualización, la prostitución incluso, para los hombres siempre el delito, la comisión de delitos contra la propiedad, consumo de drogas, es decir, o si no, la mujer artista, digamos, hipersexualizada, o si no el hombre, el rapero o el deportista. Entonces, esto de alguna forma también marca ciertos caminos y nos aleja, ¿no?, de espacios como este. Y otro elemento que me parece importante rescatar de lo que mencionabas es que aun cuando desde esa profesionalización se asume el reto de sensibilizar, de denunciar, de visibilizar estas problemáticas, también los ataques o los intentos de desmovilización que se reciben, por ejemplo, las calificaciones de, bueno, quienes están tratando estos temas entonces están acomplejados, están resentidos, están generando conflicto y están rompiendo de alguna forma la armonía social al intentar integrar o nombrar estas problemáticas. Eso es parte también de lo que nos enfrentamos y por supuesto más en el ámbito de la comunicación, que es a lo que más tenemos acceso y lo que más consumimos durante el día, en sus distintas modalidades, sea televisiva, sea radial, sea publicitaria, sea a través de las redes sociales, entre otros. A ver, me gustaría preguntarles también, ¿por qué creen ustedes que es relevante seguir mirando, seguir discutiendo, seguir problematizando sobre las distintas dinámicas y procesos de colonización que persisten en nuestras sociedades actualmente? Y si creen que es necesario seguir dando esa discusión, en algún momento ya no lo es, o debemos avanzar en otras narrativas. Bueno, yo pienso que es importante seguir tratando ese tipo de temas porque nos ayudan a entender un poco más el por qué hacemos muchas cosas y también el por qué nos ven de muchas maneras. Pero también pienso que es importante también abordar distintas narrativas, porque siento que quedarnos en un solo tema también nos encasilla y puede dar en varias ocasiones un mensaje que no es el que tal vez querramos transmitir. Entonces yo pienso que es sumamente importante eso. Estaba pensando, Esther, mientras, no sé si esto tenga que ver mucho con la pregunta, pero mientras estaban comentando los demás chicos, estaba pensando en qué tan diferente es la experiencia afrodescendiente dependiendo como que de dónde tú te encuentres. Porque, por ejemplo, tiene tanto peso como que el contexto en que tú estés y cómo se dé todo. Y eso era algo que no había pensado tanto como lo he pensado durante esta conversación. Por comentar algo bien breve sobre eso, recuerdo que fui a Perú a una actividad hace unos años
y fui, luego de la actividad, pues fui a turistear, o sea, me fui de turista. Y yo siempre digo que yo nunca me había sentido tan extranjera en un país como hasta cuando yo fui a Perú, porque justamente no vi a nadie, bueno, vi a dos personas, dos hombres, que eran afrodescendientes, no sé si eran de Perú, pero recuerdo que cuando fui a un museo, y pues yo fui sin hablar ni nada, fui a buscar mi ticket, recuerdo que me empezaron a hablar en inglés y todo el tiempo me hablaron en inglés y me dijeron que fuera al tour en inglés. Entonces, eso lo traigo a colación porque me pongo a pensar como que en qué, cómo sería el contexto para hablar sobre este tipo de temas y como que qué se debería de hablar en cada país dependiendo del contexto en que uno esté. Pienso como que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, yo pienso lo mismo de Esther, pero yo tengo un tono de piel que no es tan oscuro, que no es tan claro, es medio, pero soy negro, soy negro. Y yo sentí en casa cuando has dicho, cuando yo vivía en Egipto, yo estaba en casa, pasaba tranquilo, muy diferente de mi país. Es una situación muy diferente de la que pasó nuestra compa en Perú. Cuando yo fui a México, lo mismo, pasaba despercibido, no había ningún pedo. Yo no sé lo que es eso, pero yo sé lo que es en mi país. Lo que es no poder llegar tarde en su casa, con miedo de la policía, con miedo de tomar unas balazas. Eso lo sé. Y eso pasamos mi gente aquí todos los días. Yo estar vivo acá con 23 años hablando con ustedes es una victoria. Porque hasta los 25 mi chance de morir es de 80% más de que un güey blanco. Entonces ahí ya tenemos que problematizar las cosas. Los íconos de nuestros países. Vamos a pensar, por ejemplo, Cuba. Cuando alguien pregunta a ti, Liz, de Cuba, la primera figura que viene a la cabeza es Fidel. ¿Fidel es qué color? Cuando hablan de Venezuela, Chávez, ¿qué color? ¿Sabe de esas cosas? Brasil no, porque si hablan de Brasil ya te recuerdan de Pelé, entonces nosotros pasamos libres de eso, pero nuestras figuras son las figuras blancas. Y como usted ha dicho, de que hay gente que está llegando a los lugares, a los hogares, están ocupando de espacios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque vamos a tener poder también. Es difícil, como ha dicho, demasiado, pero vamos a llegar a tener poder también. Y podemos hacer esa diferencia. Algo que noto, por ejemplo, en la población de Brasil, yo no sé cómo es de sus países, es que la población negra acá no es unida. Es muy distante. Por ejemplo, la cuestión de conquistar los espacios, que nosotros hemos dicho acá. He conversado con muchos amigos míos negros que tienen la visión mía, que es una visión reciente, de querer ayudar a nuestro pueblo, ayudar a nuestra población, ayudar a que más de nosotros se quede en la tele, se quede en los trabajos buenos, que puede tener buenos internships. Pero la población negra no se ayuda. Cuando te consigues una vaga en una universidad, yo soy el único negro de la clase. Yo soy el único negro de la empresa. Y se trata eso como un trofeo. Mira, yo soy el único. Yo fui el primer. No, güey, lo que tú hiciste para ayudar a los demás también importa. Y ahí cuando llega otro negro, otra negra, y el mismo despacio, no se juntan, no se ayudan. Por lo contrario, se perjudica uno a otro. Y eso que estoy diciendo no es eso general, es real, porque yo he pasado por eso. Mucha gente ahí que puede confirmar para mí también. Pasamos por eso, güey. Estamos en una escuela privada con una beca. Yo y tenemos los otros negros, nos juntamos, no juntamos. Felizmente ha venido una generación ahora más nueva que nosotros, que sí entiende eso de que debe se juntar para tener fuerza. Los demás no. Déjame ser el ícono acá, déjame ser el único, lo que conquistó. No, güey, está errado. No puede hacer eso. Y eso tanto para hombres como para mujeres. Y por eso que nosotros debemos tomar nuestros espacios, como Esther ha dicho. Debemos ser los íconos de diferencia, íconos que pueden ayudar a los demás. Eso para mí es lo más importante, es llegar a un lugar
llegar bien, pero mirar para atrás y ayudar todo a llegar también al mismo lugar, sin pasar por los dolores que nosotros tuvimos que pasar. Yo creo, Esther, que siempre hay que mirar a la colonización, porque la colonización es la base de todo, del racismo estructural que vive en cada uno de nuestros países. Y por lo que acaban de decir, dos motivos principales, lo que acaban de explicar mis colegas. Uno, la romantización, la sexualización de la mujer negra. Todo eso parte de la colonización en sí. A mí me llama mucho la atención como cuando van a hablar del mestizaje que hay en Cuba, presente en Cuba, que eso es otro problema que acarreamos nosotros, que es el colorismo, las personas que no se sienten negras, aunque sí lo son. Hablan de bueno romance entre el español colonizador y la negra esclava y no sé qué. Dígale, pero ¿qué romance pudo haber entre el explotado y el explotador? Sí, ahí lo que mediaron fueron muchas violaciones. No estaban perdidamente enamoradas, simplemente las violaban. Y porque hipersexualizan la figura de lo negro, que es otra forma de manifestarse el racismo muy sutil, lo negro como algo exótico, lo negro, sobre todo las negras como algo exótico, las negras como algo sexual, los negros con una potencia y con una vigorosidad increíble. Todos esos mitos, todos esos estereotipos parten de la colonización. Y ahora mismo somos objetos sexualizados. Tanto que yo vivo en una isla del Caribe donde hay muchas mujeres negras como yo, y cuando vienen sujetos extranjeros blancos, europeos, piensan que yo soy prostituta, o me tratan como si yo fuera prostituta, o tratan a las mujeres de mi país como no tratan a las mujeres de los suyos, porque las mujeres negras son de fácil acceso para ellos. Pero si te pones a tener en cuenta de cómo es la propaganda turística en torno a Cuba y en torno a las islas del Caribe, en Cuba hay tres elementos fundamentales: el Habana Club, el tabaco y las mulatas. Eso es lo que proporcionamos nosotros para atraer al turismo. Es decir, nosotros somos carne de cañón para atraer al turismo europeo, para atraer al turismo canadiense. Las mujeres somos carne de cañón, las mujeres negras, y todo eso forma parte de los procesos que vienen desde la colonización. Y un punto importantísimo sobre lo que decía Evandro, y es divide y vencerás. Y eso es lo que se ha aplicado siempre dentro de la comunidad negra. Sobre todo, hay un estereotipo que nosotros en el país, las personas reproducen mucho, que dicen, al negro no le puedes dar poder, porque no hay nada peor que un negro de jefe. Y eso lo dice otra persona negra. Porque estábamos acostumbrados desde el tiempo de la colonia a que un negro era privilegiado. Ese era el encargado de azotar al resto desde su posición de privilegio, y las personas creyeron o crecieron escuchando eso. ¿Sí? No hay nada peor que, igual que lo dicen, una astilla del mismo palo, creo que es otra frase que hacen referencia, y es como lo peor que te puede suceder es otro negro al lado tuyo, de jefe o compañero de aula, porque nos han enseñado que tenemos que odiarnos entre otros. Por eso es tan importante hablar de la unidad entre nosotros. Hay un proyecto en Cuba que a mí me gusta muchísimo, que yo creo que es uno de los mayores logros de los cuales ellos deben sentirse orgullosos, que se llama el Club del Espendrú. Es un proyecto que ha logrado, a partir de la enseñanza, de construir aspectos importantes de la vida, a construir una comunidad de mujeres y hombres negros y personas trans, donde la prioridad es ayudar al otro. ¿Sí? Si ves una persona negra en apuros o con necesidad, tu primer instinto tiene que ser de ayudar, nunca de juzgar, o bueno, está así porque algo hizo, o mira, está así porque no sé qué, porque un negro se lo buscó. No, el primer instinto que han creado ellos es de ayudar al otro. Y yo creo que ese es nuestro principal reto, por lo que decía Evandro,
por las experiencias que he vivido en Cuba, y es que el otro no es el enemigo, el otro es la persona que ha sufrido lo mismo que yo y que posiblemente haya crecido con los mismos estereotipos que yo, de los cuales debemos de construirnos y debemos como trascender para poder hablar de comunidades negras afrodescendientes en Latinoamérica unidas, que creo que es súper importantísimo. Gracias, Liz. Sí, escuchándoles a todos, todas, yo pienso lo mismo, ¿no? Porque finalmente, o sea, yo creo que hay que cuestionar este proceso colonizador, porque es precisamente este proceso el que nos tiene así, ¿no? Nos tiene como nos tiene. De allí surgió la idea, y se quedó también la idea de que nuestra vida es menos importante que la del resto de personas. Entonces, es momento de cuestionar esos procesos y demostrar que la colonización, como en otros tantos aspectos, no ha traído nada más que desigualdad, pobreza y muerte. Además, la colonización está tan enraizada en nosotros mismos, nosotras mismas, las personas negras, que como Sartre definió, llegamos a sentir vergüenza de nosotros mismos y a darle la razón al colonizador. Entonces son procesos que buscan dividir, ¿no? Que buscan este separatismo y que hoy se reproducen, ¿no? En personas negras apoyando a antiderechos, ¿no? A personas ultraconservadoras que para colmo están en espacios de poder y de decisión, y con esos prejuicios súper peligrosos para personas afroindígenas, para las personas de las disidencias sexogenéricas, y finalmente como que nos vuelven a alejar, digamos, de esta línea de lo que sería lo lógico, ¿no? De acceder a los derechos, de acceder, o sea, a una calidad de vida digna, ¿no? Mínimamente. Pero tiene que ver todo, o sea, todo esto tiene que ver con la colonización, con todos estos procesos que heredamos, que nos enseñaron, que naturalizamos y que hoy también nos hace reproducirla. Nosotras como personas negras, afro, en otros espacios, y ahí también surge lo que decía Liz, el tema del colorismo, que también el endorracismo, y que empezamos a cuestionarlos los unos a los otros y a deslegitimar también el trabajo, porque eso sucede un montón, lo que decía Evandro, ¿no? Acá la comunidad afro tampoco es como que bestia, que unida, cómo se apoyan, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que, o sea, si los otros lo hacen, es como que no me parece lo que tú estás haciendo, entonces hay que cuestionar tu trabajo y hay que dividir. O sea, no podemos estar juntos, no podemos caminar por un objetivo común porque, o sea, yo tengo que estar ahí. Y ahí surge también lo que decía, lo peor de todo, o sea, un gran error, ¿no? Entre comillas lo digo, obviamente, darle un espacio a un negro como jefe, porque sí, va a reproducir estas lógicas, ¿no? Ya, yo escuchaba en algún momento que los oprimidos tienden a reproducir estas lógicas opresoras con sus semejantes, ¿no? En este caso lo hacen los negros más claritos con los negros más oscuritos, lo hacen los hombres con las mujeres, y es como que un ciclo interminable, y es producto de la colonización. Sí, sobre eso que nos comentas, Génesis, ya hablaba Simón de Beauvoir cuando decía que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de los oprimidos. Y es que justamente las estructuras de poder y dominación se construyen de este modo, para que, digamos, aquellos que se erigen desde posición de privilegio, digamos, se impongan, subordinen, visibilicen a los otros, pero también para que nosotros internalicemos estas formas de prejuicios, estas concepciones que tienen la intención de mantenernos atomizados, porque si nos organizamos, si nos apoyamos, si nos reconocemos, terminamos siendo unas amenazas para las estructuras de poder. El tiempo, bueno, nada más que quería decir, sí, y por es favor, te que escucho. sea una persona negra no significa que sea una persona con una conciencia racial. Y ahí yo creo que está la clave del todo. Simplemente es una persona negra, pero reproduce los mismos estereotipos patriarcales, racistas, que el resto. ¿Sí? Por ser negro en sí o por ser mujer en sí mismo, no significa que tenga una conciencia de raza, una conciencia de género. Vale. Decimos, perdón, acá decimos cuando la persona es así, es el famoso negro blanco. O sea, es negro pero con alma de blanco. Bueno, mire, nos hemos comido bastante el tiempo, se nos ha ido rapidísimo porque además ha sido tan interesante y tan necesaria esta discusión, pero les voy a hacer una última pregunta para darle espacio después a alguna de las consultas que nos están haciendo por chat, por lo cual les voy a pedir que nos respondan de forma más breve, ¿no?
Pero me gustaría sí preguntarles qué recomendaciones, qué comentarios pueden darle a ustedes a los medios de comunicación y a otros colegas sobre cómo tratar, cómo cubrir las temáticas que involucran a la población afrodescendiente y cómo abordar, cómo cubrir temas como el racismo y hacerlo siempre desde el respeto, desde la dignidad, sin estereotipar, pero también sin revictimizar, que es algo muy común en los medios sobre nuestra situación y nuestras experiencias. Bueno, yo pienso que es sumamente importante eso que tú dices, Esther, de no em, revictimizar y de también tener mucho cuidado al momento de tratar estos temas en la prensa. Pienso yo que se debería de hacer igual que se hace con temas, por ejemplo, de género, temas de discapacidad, que se da como que una especie de, hay términos incluso que uno sabe que que son los términos adecuados al momento de uno referirse a cierta población o a cierto grupo de la sociedad. Entonces yo pienso que se tiene que empezar primero con el lenguaje, eh, conocer el lenguaje y conocer términos como identidad, raza, racismo, etcétera, como que darle a los medios de comunicación y a quienes hacen periodismo o quienes trabajan en periodismo, darles esa conciencia de cuáles son esos términos, qué significa identidad, qué significa negritud, etcétera. Pienso eso. Lo que pienso es lo siguiente, contrate gente de color, es simple, contrate. ¿Qué va a decir mejor de una situación de que la persona que ya pasó por eso, que ya pasó por eso, que ya fue discriminada, que todo? Contrate gente así, porque hay muchísimas capacitadas y que necesitan de oportunidades porque no tienen un sobrenombre europeo, porque no tienen indicaciones, no tienen la familia que ha hecho o trabajado en eso. Dale oportunidades a ellos, a los más jóvenes y los que ya empezaron hace tiempo y no consiguen su despacho. Es muy simple para mí, es contratar la gente, porque Lida ha dicho, no tienen la conciencia, sí, no tiene, pero la gente que trabaja con eso, que ya estudió, sí, esa la tiene, especialmente en áreas como la nuestra, de social, que estudiamos, leemos muchísimo. Nosotros tenemos la conciencia. Y otro punto que voy a finalizar es, nosotros vamos a leer autores negras. Nosotros solo leemos gente blanca, güey, no mames. Debemos leer las personas negras también, para tener nuestra conciencia y valorar a esas personas. Porque entendiendo estos puntos, podemos nos desarrollar mejor. Yo tengo varios puntos. Lo primero es la visibilización de las poblaciones afrodescendientes en la región, porque en Cuba es evidente que hay población negra, pero por ejemplo hay países de Latinoamérica donde están completamente invisibilizados. La gente piensa que en Argentina no hay negros, que en Chile no hay negros, que en Paraguay no hay negros, que en Uruguay no, porque no los ven. Yo creo que eso es un punto fundamental dentro que tenemos que tomar nosotros los periodistas, visibilizar a esa gente. Existe, siempre han estado, no son extranjeros, siempre y forman parte de la identidad y de la nación y son tan argentinos o tan chilenos como el resto. Otro, contribuir al reconocimiento y a la valoración de una cultura afrodescendiente que ha influido en la identidad y en la historia de la región. Número 3, desterrar los estereotipos de lo negro como un todo. Creo que eso nos hace mucho daño, reconocer la diversidad dentro de la población afrodescendiente latinoamericana. 4, dejar de representar las costumbres y religiones de las comunidades afro como si fueran externas al continente, como si fuera algo extranjero, algo exótico. Evitar representar, ya lo dije, intentar reivindicar, por último, intentar reivindicar el uso de la palabra negro, porque generalmente la palabra negro tiene una carga negativa o peyorativa. Usted tuvo un día negro, o esto es como que negro es lo fatal, lo peor que te puede ocurrir. Creo que podemos intentar como reformar nuestro lenguaje, por decirlo de alguna manera, tratando de que tenga una carga positiva, porque generalmente cuando lo empleamos, y eso también incide mucho en la cultura, en el estereotipo, en cómo se asimila lo negro por las personas, siempre tiene una carga o negativa o peyorativa, y yo recomiendo como desterrarlo. Claro.
comparto con lo que dicen todos, todas, y yo creería también, o sea, a mí me parece súper, súper importante que primero es necesario dejar de creer que las y los periodistas somos héroes o heroínas y vamos a salvar a las personas. Nosotros no somos ni héroes ni heroínas y tampoco protagonistas de las historias. Nosotros lo que hacemos es facilitar los procesos de comunicación, amplificar las voces de las personas y ya, hasta ahí. También es re importante despojarnos de nuestros prejuicios y entender que nuestras verdades no son verdades universales y que por ende no son aplicables a todos los contextos o territorios. Entendiendo eso, es necesario buscar información, fuentes de consulta y demás elementos que nos permitan entender las dinámicas de vida de esas personas y de los territorios, ¿no? Obviamente, tampoco se trata de retratar a la gente como pobrecitos, ¿no? No hay que despojarlos de su humanidad, de su capacidad de resiliencia. No es como muchos dicen, como lo decía también antes, querer todo regalado. Es sencillamente exponer una realidad que aunque supuestamente, no sé, al menos aquí en Ecuador dice, ¿no? La Constitución, que todos nacemos iguales en derechos y dignidad, el Estado no lo garantiza, por ejemplo. Hay que demostrar, o sea, que son procesos desiguales que coexisten con nosotros en nuestros espacios, en nuestros países, y que no regresan a mirar a esos espacios, ¿no? ¿Por qué razón? O sea, es necesario explicar el contexto previo, no es una cuestión, al menos aquí en Ecuador siempre hablan, ¿no? De que los negros se unen a las disidencias, ¿no? De las FARC. Y es como que, pero ¿por qué no explican que los negros se unen a las disidencias de las FARC? Porque el Estado ecuatoriano no les garantiza ni siquiera acceso a educación, a salud, ni siquiera un trabajo digno como para garantizar el pan diario, cosa que sí hacen las disidencias. No es una cuestión de yo quiero porque me gusta vivir en un entorno violento, sino porque a eso me ha orillado la falta de políticas públicas y pues esta es la realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Hay elementos valiosísimos que nos comentan y que me voy a permitir rescatar de forma muy breve. Evandro ya nos decía, y creo que es uno de los elementos fundamentales para avanzar en este proceso de construcción de la estigmatización, de la estereotipación, de la folclorización de la población afro en los medios, y es empezar contratando población afro, población negra en los medios de comunicación. Si no estamos allí, por supuesto no va a estar nuestra mirada, nuestros intereses, nuestras necesidades, y va a continuar este escenario de desigualdad y inequidad en los medios. Por supuesto también visibilizar y reconocer la diversidad étnica de nuestros países, avanzar en esa representación positiva también de la población afro, como referentes positivos y no solamente los tradicionales estereotipados, folclorizados, exotizados, avanzar en una construcción del lenguaje, un poco erradicando, ¿no? Esa idea, en efecto, los medios tienden a titular, fue un día negro, fue una jornada negra, digamos, la policía tiene una historia negra. Todo esto, de alguna forma, contribuye a reforzar la idea de lo negro siempre como lo negativo, lo asociado a la criminalidad, a la violencia, entre otras. Y por supuesto desterrar los múltiples estereotipos que están presentes en los medios de comunicación de todo tipo de naturaleza. Por supuesto, ustedes dijeron muchas más cosas, pero es lo que brevemente y lo que el tiempo nos permite, me permito rescatar. Ahora quisiera, bueno, hay algunas preguntas que nos han estado haciendo en el chat, algunas ya han quedado como respondidas, ¿no? En medio de esta conversación, por lo cual no las voy a hacer porque, digamos, se fueron... si bien no se preguntaron de forma explícita sobre eso, pero se fueron respondiendo en ese diálogo. Por ejemplo, cuando alguien nos estaba preguntando cómo es ese proceso cuando nos encontramos frente a otra persona afro en la calle, en los espacios, las situaciones de competencia. También nos preguntaban sobre cómo somos señalados como resentidos, entre otras, cuando abordamos estas problemáticas, y sobre esto ya hicimos mención. Preguntaban sobre la existencia de estudios sobre el tema de la salud mental de la población afro, y bueno, es una pregunta que me va a tomar la atribución de responderla, porque justamente hace un par de años estuve muy preocupada, bueno, todavía lo estoy, pero en ese momento tenía la necesidad de investigar sobre ese tema, y fue muy difícil encontrar material, encontrar bibliografía sobre el tema de salud mental de la población afro. Voy a mencionar algunos. Yo justamente, de hecho, escribí un paper sobre eso, que está disponible en línea. Voy a aprovechar de mencionarlo. Psicosociales de la discriminación racial en la población afrodescendiente.
ya creo que el nombre exacto es así, redes sociales, discriminación racial en las personas afrodescendientes de América Latina. Lo pueden descargar en línea, pero también allí aprovecho de recomendarles algunos materiales sobre el tema de salud mental de población afro. Hay un texto en portugués que se llama Mi psicólogo dice que el racismo no existe, de Arraes. Está también Racismo y los efectos de la salud mental, de Da Silva. A ver, está también el texto Racismo, Prejuicio y Discriminación Racial, una perspectiva psicosocial, de Grossi. Es decir, hay algunos materiales, son muy pocos, es la verdad, hay muy poca producción, los que más hay es de Brasil, pero sí, buscando un poco por ahí en internet, hay algunos materiales que pueden aportar sobre esto. Una de las preguntas que nos hacían era cómo trabajar o qué hacer en los medios con el uso de palabras como mulata o mestiza. Les doy la palabra a quien quiera, quien guste responder sobre esto. No necesariamente a lo mejor tiene que responder todo, sino quien crea que pueda aportar a responder esta pregunta. Quien quiera hacerlo puede. Muy rápido, lo mío es muy rápido y muy corto. Nosotros evitamos a poner eso en las cuestiones, a no ser, sino que sea algo estrictamente necesario de poner. Nosotros no utilizamos tanto en la telecoto, sino, salvo como ha dicho, es algo muy puntual y nosotros ponemos mujer negra, hombre negro, pero muy puntual, porque es algo que somos humanos, güey. Entonces, solo en situaciones muy puntuales de que, mira, fue solo por su color que pasó por eso, ahí sí ponemos la raza. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre este punto? Bueno, si no voy a aclarar algo yo, porque generalmente, digamos, lo recomendable ante estos temas es mencionar, según por supuesto en algunos países se utiliza más persona negra o afrodescendiente, pero es importante tener en cuenta que categorías como mulata o mestiza tienen una connotación muy colonial, incluso estrictamente discriminatoria, por lo cual se desaconseja su uso en el ámbito mediático. Lo ideal es siempre hacer referencia a población afrodescendiente, a persona afrodescendiente, en algunos países donde digamos, la misma población se reconoce como población negra o la persona entrevistada se reconoce como persona negra, usar esta denominación. También nos preguntaban cómo ver las políticas inclusivas desde lo cultural, lo empresarial y lo educacional en el ámbito de la comunicación, es decir, cómo abordar estas políticas allí. ¿Quién le gustaría responder sobre ello? Yo voy a comentar en cuanto a, porque es un tema que trabajo mucho y es en cuanto a lo cultural, y creo que uno de los demás chicos, no sé si fue Evandro, que dijo que cuando se habla sobre religiones o sobre otro tipo de manifestación, se suele hablar como si fuera algo exótico o algo que no tiene nada que ver con nosotros, con la realidad que estamos. Y yo pienso que es justamente por eso es tan importante, y también ahí viene la educación, por eso es tan importante, y yo insisto en eso, en que conozcamos de dónde venimos y por qué comemos lo que comemos o por qué escuchamos la música que escuchamos, porque tiene mucho que ver con nuestros orígenes. Entonces yo pienso que es muy importante que la gente conozca cada día más sobre esos aportes, al menos en mi país, y es como puedo decir, esos aportes afrodescendientes a la cultura, para que sepan en realidad cuál es su significado y su importancia, porque muchas veces se suele dejar de lado o se suele ver como algo exótico o algo que para nada tiene que ver. Y ahí viene también, es muy importante también la educación y cómo se enseña desde la escuela primaria, o sea, ¿qué le estamos enseñando a todos esos estudiantes que están aprendiendo y construyendo una realidad mientras crecen? Entonces pienso que es muy importante también tener eso en cuenta. Muchas gracias, Indira. Aprovecho de hacerle la última pregunta, si no me equivoco, que nos hicieron en el chat.
y que me parece muy, muy interesante. Dice, cómo hacer un periodismo que posibilite la afrosanación y los afrosaberes. No sé quién de ustedes les gustaría. Sí, yo puedo hablar porque eso es algo que es una lucha mía, personal. Cuando yo voy a consultar mis fuentes, las personas que voy a consultar para cualquier reportaje, yo tengo eso en mente. ¿Quién voy a escuchar? ¿Esta persona es negra? ¿Es una mujer negra? ¿Es un hombre negro? No solamente de la cuestión de para hablar de las cuestiones afros, no. Tenemos que valorar también los expertos de nuestro color en esos reportajes, porque ellos no aparecen. Puede ver, siempre cuando va a consultar la asesoría de la universidad o de un instituto, sí, tengo ese maestro, tengo esa maestra, tengo ese experto. No, yo quiero saber si tiene un experto así. ¿Por qué no? Solo quiero eso. La diversidad empieza también por nosotros como periodistas para hacer las entrevistas. Debemos pensar con qué vamos a hablar, independiente de los temas, como ha dicho, independiente de los temas. Debemos mostrar que la gente negra también puede hablar de cualquier cosa. Genial, Evandro, muchas gracias. No sé si alguien más quiere responder algo sobre este punto, y si no, no sé si he dejado alguna pregunta de Florencia, si me puede dar la mano y si dejé alguna pregunta al aire, creo que no, pero si hay alguna se me pasó, me hace saber. No. Sí recordarles que hubo preguntas que se respondieron sin necesidad de hacerlas, así que están todas las preguntas respondidas. Gracias. Bueno, yo creo que ya llegamos al fin de este ciclo. De verdad muy agradecida de compartir y encantada de compartir con ustedes en este espacio, con Liz, con Génesis, Evandro, Indira, y por supuesto agradecida por el acompañamiento de Florencia, la invitación de Jordi en este espacio. Le doy la palabra a Florencia si va a hacer algunas palabras de cierre. Por supuesto agradecer a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy y por sus valiosas intervenciones. Nada, simplemente agradecerles por participar, por esta conversación que es sumamente necesaria, así que espero que entre todos, todas aquí nos comprometamos a seguir dándole seguimiento al tema, a reconocer el trabajo que están haciendo en la región, seguir visitando estos sitios que fueron recomendando, que son sitios que hacen un trabajo realmente maravilloso. Y nada, agradecerles otra vez, es muy importante que sigamos escuchándoles, así que acá estamos para hacerlo. No sé, Jordi, si tenés que decir algo de algún trago o algo. Los periodismos posibles son realmente interesantes y son posibles porque nos encontramos entre iguales, entre personas de toda la región, dando muchos espacios a personas jóvenes. Periodismos posibles tiene como foco los saberes, las experiencias de personas jóvenes de toda la región y, además de eso, que suena muy bonito, la idea es que siempre sea en un espacio de mucha confianza. Y para terminar, pues querríamos tomarnos una pequeña foto. Si alguien tiene su trago en mano, ese es el momento para que prendan su cámara, para que lo saquen, para que hagan refill de su vino, de su café, de su mate, de su tereré, de lo que sea que estén tomando. Ahí veo que la gente empieza a prender sus camaritas. Ya veo ahí a Carla Crespo, veo a Alejandra, a Vanessa. No veo todavía a Quetzali, ni a Yali, ni a Lucy, ni a Metzli, ni a Cecilia, ni a Randy, pero si quieren aparecer en nuestra foto de registro, ese es el momento, chicas, chicos. Enrique, María Laura, ya sé que nos estás escuchando como podcast, pero si quieren aparecer, este es el momento. Johan, muy bien. Dice que anda sin trago, Johan. Bueno, entonces, chicos, chicas, por favor digan salud a las 3. 1, 2, 3. Y voy a tomar una más, porque somos varios. Ahí veo a Bárbara, ahí veo a Joblik, a Johan, que ya también puso su cámara. Entonces, 1, 2, 3, sonrían. Enrique, sonríe. Bueno, Enrique no puso un vaso, puso la botella entera. Entonces, pues, nada, salud. Me encantó esta conversación. Aprendí muchísimo.
Y les recuerdo dos cosas. Uno, el día de mañana van a recibir en su correo la grabación, por si alguien quisiera compartirla o simplemente ver algún apartado específico. Pero también Carla Crespo, a quien le agradezco y nos está acompañando acá desde Ecuador, nos está ayudando a hacer unas relatorías. Entonces ella está haciendo un documento con la información más relevante que se compartió aquí, y nuestro equipo de diseño, en específico Rocío Rojas de Perú, una joven diseñadora, está haciendo unas guías bellísimas. Entonces, bueno, las van a recibir en breve. Y pues dicho eso, yo nada más les agradezco y nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esther, me encantó la moderación. Evandro, ve a dormir. Muchísimas gracias, chicos, chicas. Gracias. Gracias a todos. Jordi, déjame dormir ahora, Flor también, por favor. Ve a dormir por tu bien. Sí, anda a dormir. Henrique, valeu, irmão. Obrigado por ter acompanhado. Encantado.